Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por venir a este seminario organizado por el Máster de Historia Contemporánea, que si no me equivoco sois todos del máster, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya también aprovecho la ocasión para dar las gracias a Miguel Ángel del Arco, coordinador y profesor del máster, y voy a presentaros a la ponente, Margarita Vilar Rodríguez, que ella es historiadora económica, profesora de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de La Coruña, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, ella es experta en la evolución del mercado de trabajo en España. Y además, en los últimos años, pues ha desarrollado otra línea de investigación sobre el sistema de la salud. Y precisamente pues, de eso nos viene a hablar hoy. Con su comunicación, la atención sanitaria en España durante los siglos XX-XXI. Y en concreto nos va a hablar sobre la relación entre poder empresarial y poder político. Y bueno, antes de dejar con ella, como estáis viendo aquí las cámaras, esto lo estamos grabando bajo la iniciativa de un proyecto, el proyecto Democratización de la Red Corporativa y Desarrollo Económico en España, que bueno, llevamos unos meses grabando a distintos expertos nacionales e internacionales, y luego lo subimos a YouTube, a nuestra página web, así que bueno, os animo a que le echéis un vistacillo. Y nada más, os dejo con Margarita. Muchas gracias. Gracias Amanda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Granada por invitarme a participar en este máster. Es todo un placer estar aquí. Yo he preparado una presentación, por supuesto, de mi tema de investigación, de mi tema principal, que es el tema de la atención médica, pero la he preparado desde un enfoque compatible, ¿no?, con la asignatura que estáis, que estáis abordando en este máster, que tiene que ver con las redes empresariales, con los lobbies, con la lógica, ¿no?, por así decirlo, capitalista, y dentro de ella las relaciones de poder, ¿no?, entre lo público y lo privado. Entonces, yo prefiero que en el momento que tengáis alguna pregunta o alguna duda levantéis la mano y me interrumpáis. Yo no tengo ningún problema con eso, y así hacemos también una presentación un poquito más dinámica, ¿de acuerdo? Bien, he preparado la presentación desde un enfoque bastante crítico y provocativo. A lo mejor en algún momento os puede incluso sorprender, ¿no?, alguna de las cosas que formule aquí, pero bueno, pues desde nuestro proyecto de investigación intentamos abordar un tema, ¿no?, que ha sido estudiado desde distintas disciplinas: la historia de la medicina, la economía, la historia económica, la historia contemporánea, por supuesto, y nosotras, digo nosotras, Jeronia Pons y yo somos las que dirigimos el proyecto y estamos abordando estos temas. Pues nosotras tratamos de darle una vuelta, ¿no?, a este tema y adoptar un enfoque pues mucho más crítico, no más provocador, y que nos sirva un poquito mejor para entender lo que está pasando ahí fuera. Lo que está pasando ahí fuera no es nada nuevo, es un proceso de largo plazo que se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo, solo que las características básicas se han modificado un poquito porque el contexto económico, social y político también ha cambiado, obviamente. No es la misma la realidad que tenemos hoy en 2025 a la que teníamos en el año 1900, ¿no? Pero hay unos hilos conductores que bueno, pues se van manteniendo a lo largo del tiempo, y esa es un poco la perspectiva que voy a adoptar en esta presentación. Bien, al abordar el tema de la atención sanitaria en España en los siglos XX y XXI, partimos fundamentalmente de tres premisas básicas, y son las que voy a poner por delante, porque esas tres premisas me sirven a mí para que entendamos toda la explicación que vais a escuchar en los próximos minutos. La primera premisa tiene que ver con el papel del Estado. Voy a analizar el tema de la atención médica desde la perspectiva del sector privado, pero el papel del Estado es fundamental. Y en el tema de la política social, y en particular de la atención médica, vosotros y vosotras seguro que sabéis que ha habido todo un proceso desde el siglo XIX, podemos ir incluso más atrás, pero por no irme ya demasiado atrás voy a comenzar, ¿no?, en el siglo XIX, donde nos encontramos con un Estado liberal que, sintetizando muy mucho, y cuando sintetizamos cometemos errores, pero bueno, para que nos entendamos, tenemos en el siglo XIX un Estado liberal que se preocupa poco por los temas sociales, que se concentra sobre todo en temas de orden público,
orden policial, relaciones internacionales y burocracia fundamentalmente, y que lo que hace en el caso de España es derivar, ¿no?, la atención a la población más necesitada a ese cajón desastre que se denomina la beneficencia. Beneficencia pública que en realidad no asume el Estado, sino que traspasa a otras dos entidades, que son las diputaciones y los municipios. Serán las diputaciones y los municipios los que se encarguen precisamente en el ámbito de la atención médica de atender a los pobres de solemnidad, es decir, a aquellas personas más necesitadas. Claro, esto es muy fácil de decir, se legisla en distintas órdenes y reglamentos, pero no se dota de financiación a las diputaciones y a los municipios. Por tanto, se les asumen unas funciones para las que no tienen dotación presupuestaria. ¿La consecuencia cuál es? Pues la consecuencia es que al final lo que tenemos en la España del siglo XIX es evidentemente una atención médica procedente de las instituciones públicas, pues, que deja mucho que desear. De hecho, el término hospital es un término denostado en la España del siglo XIX. El hospital se entiende como un edificio al que se va a morir, al que una persona se va a contagiar más que a curar, y un edificio al que en el mejor de los casos se va para que te den de comer, y una cama que a veces es compartida, ni siquiera es individual. Y bueno, pasar allí el rato mientras, bueno, pues, puedas mejorar o no. En muchos casos esa asistencia médica termina con una muerte prematura. El caso es que lo que tenemos en el siglo XIX es esa beneficencia acompañada de lo que un colega de esta universidad, ¿no?, Fernando López Castellano, dice que es un pacto teológico, ¿no?, entre los ricos y los pobres, es decir, la beneficencia privada, la filantropía, la gente con dinero particular que dedica a alguno de esos dineros, que no sé si le sobran, o a cambio de, bueno, pues, una promesa, un perdón o una salvación, ¿no?, en la otra vida. Es ese pacto teológico, ¿no?, la filantropía particular. Mientras tanto, en el siglo XIX, ¿qué tenemos? Por supuesto, médicos particulares que cobran su consulta y a los que por lo general solo pueden acudir las personas que tienen recursos. Es decir, muy pocas personas pueden permitirse el lujo de asistir a una consulta médica particular en ese marco. Bien, a finales del siglo XIX y en el caso de España, sobre todo a principios del siglo XX, ese Estado liberal se va transformando en lo que ya conocemos como un estado de providencia. ¿Qué hace el estado de providencia? Bueno, pues empieza a preocuparse, pero se preocupa desde un punto de vista teórico, es decir, legisla. Se aprueban las primeras legislaciones, la legislación de accidentes de trabajo en 1900, un poquito más tarde viene la libertad subsidiada, ¿no?, las pensiones de jubilación. Un poquito más tarde llegará el subsidio de maternidad y el seguro de maternidad. En este marco de estado de providencia hay un riesgo social de los 4 básicos. Sabéis que hay 4 riesgos sociales básicos destacados por la literatura, ¿verdad? Accidentes de trabajo, jubilación, desempleo y enfermedad. La enfermedad, que he dejado aquí en negrita, es el único riesgo que queda sin legislar en la España de principios del siglo XX. Luego veremos por qué, simplemente estoy partiendo de esta primera premisa. Sí tenemos un seguro de maternidad, digamos que es la salida pobre del seguro de enfermedad, pero el seguro de enfermedad, aunque sí se va a legislar, porque en los gobiernos de la Segunda República dejaron un texto escrito que luego va a aprovechar la dictadura de Franco, pero no se empieza a aplicar porque llega el golpe de Estado y la guerra civil. Finalmente tenemos una tercera fase en todo este proceso, que sería la del estado del bienestar, es decir, el reconocimiento del derecho unido a la capacidad financiera del Estado. En la segunda fase tenemos la legislación, pero no la aplicación práctica. Todos estos seguros, aunque se legislan de manera bastante completa, en la práctica tienen una cobertura, una afiliación muy limitada, que mejora en poca medida el bienestar de las personas. En esta tercera fase ya tenemos capacidad financiera. Esa capacidad financiera varía
según los países, no hay un estado del bienestar igual a otro, tenemos muchos más, incluso muchos más que aquellos que definía Spin Andersen, ¿verdad?, en sus diferentes modelos, esto de estado liberal, estado nórdico, mediterráneo. Sí que es verdad que los grupos de países que pertenecen a cada una de esas categorías tienen unos elementos comunes, pero después cada país tiene sus propias características muy diferentes. Bien, en tema de capacidad financiera, hay países que optaron por financiar el seguro de enfermedad, el seguro de salud a través de cotizaciones sociales, sería el modelo germánico, por así decirlo, y otros que optaron por financiar ese seguro vía impuestos, ¿no?, que sería el Sistema Nacional de Salud británico, por ejemplo. Bien, por una vía o por otra, casi todos los países de Europa occidental tenían, pues, a mediados del siglo XX, en la década de los 50-60, unos seguros de salud que habían casi alcanzado la cobertura universal o prácticamente la habían alcanzado, a excepción de países de la periferia europea, por supuesto también los países del sur del Mediterráneo, que además compartían casi todos una característica, y es que no eran democracias. Portugal, España y Grecia en esos momentos se retrasaron más en la aprobación de ese seguro de salud. Y esto nos va, por supuesto, a traer consecuencias, luego lo veremos, esa tardía llegada del seguro de salud a España. Hay aquí una cuarta etapa que la he puesto en rojo porque estamos en ella y estamos avanzando en diversas investigaciones en ella. De hecho, todavía tenemos un término que se considera un neologismo, es decir, que no está ni siquiera considerado por la Real Academia de la Lengua, que es el término de la financiarización. En algunos casos se utiliza financiarización, pero los lingüistas dicen que en castellano es más adecuado hablar de financiarización, porque es un derivado del sistema financiero. Pongo esto por delante porque puede haber discusiones sobre este tema. Estamos ante una cuarta etapa en cuanto al papel del Estado, porque claro, el Estado es uno de los actores fundamentales para empezar a analizar esta relación entre lo público, lo privado, la actuación de los lobbies, todo esto a lo que vamos a llegar más adelante. En esta cuarta etapa, el estado de bienestar se ha transformado, y ahora tenemos un estado con unas características diferentes, que entiende la política social de una forma distinta a cómo se entendía en esa edad dorada del capitalismo y en esas décadas de la segunda posguerra mundial? Es una pregunta que planteo, intentaré contestarla a lo largo de esta charla. Podemos decir que este estado, en la época de la financiarización, es un estado que pone por delante los intereses de ciertos lobbies frente a los intereses sociales. Pregunto, ¿está por tanto en peligro ese derecho a la atención médica y a la cobertura sanitaria que tanto nos costó reconocer en España? Recordad que en España, luego lo veremos, no tenemos una ley general de sanidad hasta 1986. Hasta los años 80 del siglo XX, en España no tenemos un sistema de cobertura sanitaria universal. Por tanto, puede decirse casi anteayer, año 86. Por supuesto, ya se había superado la edad dorada del capitalismo, ya habíamos pasado por las crisis de los 70 y ya se estaba poniendo en cuestionamiento incluso el estado del bienestar clásico. Ya estamos en la época del consenso de Washington, de la tercera vía de Giddens, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Han cambiado los objetivos del Estado? ¿Han cambiado las relaciones de poder? Dejo abierta la pregunta porque esta es una de las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de esta intervención. Por tanto, primer elemento fundamental, el papel del Estado. Cómo el Estado legisla, cómo el Estado actúa, cómo el Estado financia, cómo el Estado da prioridades en el tema de la atención médica y cómo ese papel del Estado ha ido progresando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Segundo elemento, fundamental para entender el enfoque que vamos a proponer en la segunda parte. ¿Qué es la atención a la salud? ¿Qué es la atención médica? ¿Qué significa? Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la atención sanitaria, creo que aquí estaremos todos y todas de acuerdo, es uno de los servicios sociales más apreciados. La atención sanitaria es un servicio inelástico. Es un servicio inelástico, pero
con ciertas características. Por ejemplo, la alimentación significa un bien inelástico, es decir, necesitamos alimentarnos porque si no nos morimos. Pero la atención sanitaria tiene una característica fundamental, y es que no sabemos cuándo podemos necesitar atención sanitaria ni cuánta atención sanitaria o atención médica vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Entonces, digamos que es un servicio inelástico con unas características un poquito especiales, ¿sí? En segundo lugar, además de ser un servicio de demanda inelástica, es un servicio que al tener una demanda inelástica, demanda garantizada, es muy jugoso para el capital privado. Siempre va a haber una persona o grupo de personas que necesiten atención médica. Por tanto, ¿de qué va a depender que el sector privado pueda tener más o menos posibilidades de rentabilidad o de obtener beneficios dentro de este sector de la atención médica? Pues de muchísimos elementos, por supuesto, pero el papel del Estado va a ser fundamental, porque está claro que, por poner un ejemplo sencillo, si el Estado nos ofrece una atención médica mucho más completa y que cubre al conjunto de la ciudadanía, pues obviamente vamos a recurrir menos al sector privado. Pero puede ser también que el Estado ofrezca una atención médica de cobertura sanitaria amplia, tanto en términos de prestaciones como de afiliación, pero decida realizar esa cobertura a través del sector privado. Con lo cual el sector privado ahí también tiene una posibilidad de beneficio a través de la colaboración con el sector público o a través de la privatización de determinados servicios de la sanidad pública. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos ahí en una serie de relaciones muy complejas. Pero esto de tener en cuenta que estamos ante un servicio básico inelástico es fundamental. Porque si el sector privado logra acceder a la cobertura de esa demanda, sea en el mercado puro o sea a través de las privatizaciones o de las colaboraciones con el Estado, ahí la obtención de beneficios evidentemente está siempre garantizada. Y luego debemos de tener en cuenta una cuestión muy importante, y es que la mayoría de sistemas de salud en los países ricos se han convertido a lo largo del tiempo, y digo a lo largo del tiempo desde la Segunda Guerra Mundial, desde mediados del siglo XX, en lo que se han denominado sistemas hospitalocéntricos. Es decir, los hospitales, la atención hospitalaria es el eje fundamental y principal de los sistemas de salud públicos. Y aquí me da igual que estemos hablando de línea Bismarck, línea Beveridge, estados de bienestar nórdicos, del sur, me da absolutamente lo mismo. Incluso, y esto lo hemos analizado con otros colegas de distintos países, cuando hablamos del caso chino, en China ha pasado exactamente lo mismo. China también tiene un sistema sanitario hospitalocéntrico, es decir, que ha sido una deriva común de todos aquellos países que han puesto en marcha sistemas sanitarios con participación del Estado, al 100% o en un porcentaje muy inferior. De manera que el hospital se ha convertido en el centro de atención al paciente, en un centro de formación y prestigio de profesionales, esto también va a ser muy importante, en un núcleo elemental de investigación y en el principal destinatario de los gastos en salud. Claro, por todas estas razones hablamos de sistemas hospitalocéntricos, pero cuidado, porque cuando volvemos al enfoque de esta charla y a cómo vamos a abordar, ¿no?, la atención médica, tenemos que tener en cuenta también una cosa importante, y es que los hospitales son mucho más jugosos para el sector privado que la atención primaria. Cuando entramos por un hospital público en cualquier territorio de este país, pues de repente nos encontraremos con un guardia de seguridad en la puerta. En la mayoría de los casos pertenece a una empresa privada. Y damos dos pasitos y tenemos a personal de limpieza. En muchos casos pertenece a una empresa privada. Seguimos, si nos ponen una tirita, material médico que viene provisto de empresas privadas. Nos hacen una extracción de sangre, laboratorio, privado. Continúo, toda la medicación, farmacia, etcétera, etcétera. Es decir, los hospitales generan mucho más negocio y posibilidades
de beneficio al sector privado. Y de hecho, luego lo vamos a ver, todo este proceso de financiarización del que os voy a hablar afecta al tema de las compañías de salud, pero sobre todo a los grandes grupos hospitalarios, hacia donde se está desviando un volumen importante de dinero público. Bien, por tanto, papel del Estado, tener en cuenta qué significa la atención médica, la asistencia sanitaria, y en tercer lugar, no nos podemos olvidar, por supuesto, del contexto histórico-económico. Y en este sentido vamos a hablar de diferentes cosas, pero que podemos agrupar en este tercer pilar, en este tercer apartado. En primer lugar está la idea de que el capital pues se dirige hacia aquellos nichos donde evidentemente considera que puede tener mayor probabilidad, ¿no?, de obtener beneficios. En el pasado, cuando las economías tenían una base más agraria, pues las tierras, la propiedad de las tierras, pues estoy sintetizando para que entendamos a dónde quiero llegar. La propiedad de las tierras y todo lo que tenía que ver con la agricultura, etcétera, etcétera, pues era uno de los nichos prioritarios, ¿no?, de inversión de la gente que tenía dinero, de los que denominamos capitalistas o inversores. En las economías industriales, pues la cosa cambió, ¿no? La tierra ya fue sustituida por la producción de bienes industriales y también por el intercambio, el comercio de bienes industriales. ¿Qué ha ocurrido desde los años 70? Desde los años 70 han ocurrido muchas cosas, algunas las tenéis en la pantalla. En los años 70 tenemos unas crisis, como ya sabéis, unas crisis fuertes que tienen orígenes diversos, pero que, entre otras muchas cosas, convirtió a las economías más ricas en economías de servicios. Es decir, entramos en lo que se denomina la fase de las economías postindustriales. Y en ese marco, donde las economías más ricas se convierten en economías de servicio, también comienzan otros procesos que están relacionados con el funcionamiento de los mercados de trabajo, temas de precarización laboral, la necesidad de recurso al crédito por parte de los consumidores, porque claro, los precios suben mucho, pero los salarios ya no suben tanto. Yo siempre le digo a mis estudiantes en clase, a veces no lo vemos así, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, los salarios son un coste para los empresarios, son un ingreso para los trabajadores y las trabajadoras. Los precios son un coste para las familias trabajadoras en general y son un ingreso para los empresarios. Si veis la evolución de precios y salarios, ¿no?, en las últimas décadas, pues os podéis dar cuenta de hacia dónde ha ido, ¿no?, la distribución de la renta. Y todo esto que os estoy contando es muy importante para que entendáis una cosa, y es que desde los años 70 los grandes flujos de capital en los mercados internacionales, ante la falta de expectativas en determinados mercados industriales, han tenido que buscar nuevos objetivos. Y uno de esos objetivos, y es donde nos vamos a centrar en esta charla, han sido los servicios básicos. Es decir, educación, pensiones, los grandes fondos de pensiones privados, la sanidad y, por supuesto, la vivienda. Entonces, para entender por qué masivamente esos capitales se han derivado desde básicamente los años 80, ¿no?, luego hablaremos de esto, Consenso de Washington, etcétera, etcétera, hacia esos nichos, hacia esos ámbitos, tiene mucho que ver con la falta de expectativas de beneficio en esos otros mercados, ¿no?, sobre todo en el mercado de bienes industriales, etcétera, etcétera. Que, claro, todo esto está muy relacionado también con la deslocalización, con la presencia en los mercados internacionales de nuevos países industriales, de nuevos competidores, etcétera, etcétera. Por tanto, la idea es, en este marco, estamos ante una nueva etapa, una etapa más de la lógica capitalista. Pues claro, ya veis que el capitalismo evoluciona a lo largo del tiempo, evidentemente se va transformando, adaptando al contexto, etcétera, etcétera. Estamos ante una nueva etapa. Podemos decir que
es una etapa más en la que bueno, pues el sistema financiero ha ganado peso, ¿no?, frente a la economía productiva, pero eso ha pasado en otras etapas de la historia, entonces digamos que no estamos asistiendo a nada novedoso. O por el contrario, estamos en una etapa con unas características bastante diferentes, porque todo este peso creciente del sistema financiero se produce en un ámbito donde la globalización ha alcanzado, ¿no?, unos niveles únicos en la historia, y también, ¿no?, la innovación financiera, los nuevos productos financieros en un marco de desregulación, sobre todo de los mercados de capitales. Entonces, ya veis que os estoy planteando más preguntas que respuestas, intentaré ir respondiendo a todas estas cuestiones a lo largo de la presentación. Y por otro lado, tenemos otro elemento importante que tenéis aquí también en la pantalla, y es el tema médico. Evidentemente, si vamos a hablar aquí de los siglos XX y XXI, pues tenemos que poner por delante que la medicina ha cambiado absolutamente, se ha transformado. Y no solo se ha transformado, es que la medicina también se ha beneficiado de las grandes innovaciones tecnológicas. Esto significa que no es lo mismo establecer una consulta médica en el año 1900, donde con 2 aparatitos un médico podía atender a los pacientes, que montar una consulta médica hoy en día, donde hace falta una inversión mucho más importante solo para comprar aparatos de diagnóstico. Pero no solo eso, el papel del médico ha cambiado. Un colega de la profesión dice que los médicos hasta la Segunda Guerra Mundial eran los grandes apóstoles de la ciencia. Eran considerados como personas influyentes en su ámbito, en su ámbito social, en el ámbito económico. De hecho, supongo que en algún momento habéis escuchado la frase de, ¿no?, el médico, el alcalde y el cura, ¿no?, que eran las personas influyentes en el ámbito rural especialmente, pero también, ¿no?, en los pequeños núcleos urbanos. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Que los médicos cambian su papel, absolutamente, y dejan de ser ese apóstol de la ciencia y se convierten en asalariados. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente su capacidad para actuar como lobbies cambia. Cuando un filántropo capitalista como Rockefeller, a principios del siglo XX en Estados Unidos, quería invertir en una fundación médica, pues se sentaba en un consejo de administración de la fundación donde prácticamente el 100% de las personas eran médicos y tenían una gran capacidad de influencia y de decisión. Hoy en día, si alguien quiere hacer lo mismo, probablemente no se encontrará con médicos en esa mesa, sino pues con expertos financieros, empresarios, igual hay algún médico, pero evidentemente no con la presencia ni con la capacidad de decisión que tenían a principios del siglo XX. Y esto es fundamental. Cómo los médicos han cambiado su papel en la sociedad y por supuesto también en el sector sanitario, y cómo por supuesto también ha cambiado su capacidad de influencia a la hora de negociar con el Estado, negociar con las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, os pido que tengáis en mente estos 3 elementos: el papel del Estado, qué significa la atención médica, la atención sanitaria, y en tercer lugar, cómo ha ido cambiando el marco inversor y cómo ha ido cambiando también el papel de los médicos a lo largo de la historia. La historia, bueno, pues prácticamente es siglo XX. Bien, y a partir de aquí, ¿cuál es nuestro marco teórico? Bueno, pues en el marco internacional, en la actualidad, este tema interesa mucho y hay un gran debate en torno a la siguiente pregunta. ¿La atención médica es un mercado? ¿Es un mercado como el mercado de las naranjas? ¿Hasta qué punto un médico es un empresario y un paciente es un consumidor? Claro, podéis pensar, no, la atención médica es un derecho básico, sí, eso nadie lo duda. Tenemos muchos derechos en la Constitución, ya lo sabéis, derecho a trabajo digno, una vivienda digna. El derecho está ahí, otra cosa es lo que ocurre en la práctica. En la práctica, la atención médica es un mercado, como otro cualquiera. Entonces, si a priori no, pero en la práctica sí, la atención médica ha ido transformándose con la lógica capitalista. Si lo miramos en una perspectiva de largo plazo, siglos XX y XXI,
podemos ver en las pautas de la atención médica una cierta lógica capitalista y detrás de esa lógica capitalista podemos ver una disputa de poder entre diferentes lobbies con un Estado que ha mirado más para un lado o para el otro, dependiendo de la fase en la que nos encontramos. Pues hay muchos autores, os dejo por ahí algunos por si alguien está interesado en estos temas y quiere leer, ¿no? Pues, Christy Chapin, Beatrix Hoffman en Estados Unidos, Toombs también en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, Hunter y Murray en el King College en Londres también lo están analizando para Gran Bretaña. A ver, Gran Bretaña ha sido el centro, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Salud, ha sido el modelo a seguir. Bueno, pues si leéis un poquito de la literatura actual, veis que, bueno, de ese Sistema Nacional de Salud británico, que fue nuestro faro, ¿no?, a seguir durante el siglo XX, pues queda más bien poco. Los hospitales se caen a trozos, ha habido varios accidentes de falsos techos que se han caído encima de camas, faltan medicinas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, ha habido un proceso de financiarización fortísimo, mucho más fuerte que el que estamos asistiendo nosotros aquí en España. Por lo tanto, lo que yo os voy a contar hoy aquí para el tema de España es un proceso internacional que no ha dejado fuera prácticamente a nadie. Tenemos estudios para Brasil, tenemos estudios para Francia, tenemos estudios para Italia, tenemos estudios para China, es decir, que es un proceso prácticamente global. Y esto es más preocupante, porque ojalá fuera solo España. Bien, evidentemente me podéis decir una cosa. Bueno, a ver, cuando hablas de financiarización, al final de lo que estás hablando es de una especie de privatización, ¿no? Entonces, ¿por qué es novedad? Y yo aquí quiero dejaros claro también, o clara una idea, ¿no? Cuando hablamos de privatización, de lo que estamos hablando básicamente es de la atención médica con ánimo de lucro. Es decir, cuando a principios del siglo XX un médico recibía a un paciente en su casa, en su consulta, pues estamos hablando de una atención médica privatizada. Le cobraba un dinero y le daba un servicio. Esto primer tercio del siglo XX. Poquito a poco, esa atención médica privatizada se va mercantilizando. Claro, son términos que, si en esencia los definimos, bueno, pues pueden ser un poco difíciles de diferenciar, pero es importante que lo hagamos porque no es lo mismo una cosa que otra. ¿Qué significa la mercantilización? Es la conversión de esa pequeña consulta médica en una verdadera empresa. Una empresa que más tarde va a ser una corporación médica. ¿Cuál es la característica fundamental de esta segunda etapa? Que el capital está en manos de médicos. Lo vamos a ver más adelante. Empresas que conocéis como Adeslas, como Asisa, como DKV, grandes grupos hospitalarios como el Quirón, por ejemplo, en los años 30, pero sobre todo en los años 50, 60, 70, se fueron convirtiendo en grandes empresas y corporaciones médicas, donde los inversores eran médicos, donde los consejos de administración estaban controlados por médicos, y hablo en masculino porque eran hombres médicos. Claro, aquí poco a poco, aunque los médicos todavía mantienen el control del capital, algunos ya se van convirtiendo en médicos asalariados. Por tanto, en la primera etapa el médico gobierna su clínica, su consulta como el patio de su casa, como mejor le conviene. Aquí una parte de los médicos ya se empiezan a convertir en asalariados, aunque insisto, las empresas siguen controladas por capital médico. Desde los años 80, 90, depende los países, en España más hacia los 90, en Estados Unidos más hacia los 80, del siglo XX, entramos en una tercera etapa, la etapa de la financiarización. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que las empresas médicas se van a ir concentrando en grandes grupos de corporación financiera que pasan a manos de capitalistas que nada tienen que ver con el mercado médico. Es decir, son inversores, lo que conocemos como fondos de capital riesgo, fondos buitres, banca, que no tienen conocimientos especiales de medicina, a los que no les interesa especialmente el mercado médico, lo que quieren es obtener beneficios lo más rápido posible, que hoy están aquí y mañana están allá. Y lo que hacen es, básicamente en esta etapa, convertir el servicio médico, recordáis, con demanda inelástica, en un activo financiero. Y esto ha ocurrido con la educación, ha ocurrido con la vivienda, ha ocurrido incluso con el agua potable. En el estado de California, en Estados Unidos, el precio del agua potable, la del grifo, cotiza en bolsa.
Por tanto, lo que estamos haciendo en esta última etapa es convertir bienes básicos de demanda inelástica en activos financieros. Esto es importantísimo porque no es solo un nombre. Vosotros sabéis que los bienes básicos, los bienes inelásticos, por lo general son bienes normales, bueno, pues si suben mucho de precio, pues intentamos buscar un sustitutivo, ¿verdad? No podemos prescindir de ellos porque son bienes de primera necesidad, pero buscamos un sustitutivo. Es el típico, tópico ejemplo de la margarina y la mantequilla, o el aceite de oliva, el aceite de girasol o el aceite que nos toque que sea más barato. Bien, ¿qué ocurre cuando convertimos un bien básico en un activo financiero? Que cuanto más sube su precio, más se demanda. Es decir, hoy vale 5 porque espero que mañana valga 10, mañana lo vendo por 10 y como la expectativa es que su precio siga subiendo, vuelvo a venderlo. ¿Y dónde está el negocio? En la transacción. ¿La subida del precio en la bolsa responde a un aumento de los beneficios de la empresa? No necesariamente. ¿Entendéis la diferencia? Pero esto es peligrosísimo, porque estamos hablando de un activo financiero que en realidad es un servicio básico. ¿Sí? Claro, detrás de todo este proceso, que es muy importante, tenemos muchos cambios de patrón. En esta primera etapa, recordáis, Estado-Providencia. En esta segunda etapa, recordáis, empiezan los estados del bienestar, no en España, pero sí en otros países de Europa Occidental. Y aquí no sabemos dónde estamos. Estamos ahí en un punto en que algunos autores, autoras, hablan de que estamos en un retroceso, en una vuelta atrás. Ahora hablaremos de eso. Y en paralelo ha cambiado también los lobbies, los grupos de presión. En esta primera etapa, por ejemplo, en el caso de España, no solo en España, pero sí en el caso de España, los médicos fueron uno de los lobbies que se opusieron en mayor medida a la aprobación del seguro de enfermedad en España. Hubo médicos que lo apoyaban, pero la gran mayoría de médicos, a través de los colegios médicos, se postularon en contra del seguro de enfermedad porque consideraban que les iba a restar, por supuesto, posibilidades de beneficio. En la segunda etapa tenemos ese estado que cada vez más se convierte en estado del bienestar. Por eso también las empresas tienen que ganar peso en términos de capital, porque necesitan encontrar otros nichos de mercado a medida que la atención médica de la sanidad pública crece y porque necesitan ponerse al día, innovar tecnológicamente. Por eso las pequeñas consultas se van convirtiendo en corporaciones médicas, insisto, con control de los médicos. Y en esta última etapa, ¿qué tenemos? ¿Qué ocurre con los médicos? ¿Son todavía lobbies? ¿Son grupos de presión o, por el contrario, los grupos de presión son los grandes grupos financieros? Y el tercer proceso, recordad, hablamos de él, el Estado. ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado en esta primera etapa tiene en cuenta la presión ¿de quién? De los médicos. En esta segunda etapa, ¿qué hace? Caminar hacia una socialización, es decir, hacia una cobertura universal. Y en la tercera etapa, ¿a quién le está abriendo la puerta al Estado? ¿A los médicos? ¿A los colegios médicos o a los grandes grupos financieros? ¿Entendéis la importancia de estos tres actores? El papel de los médicos, el papel del Estado. ¿Y qué es la atención médica? Porque si no fuera un servicio básico inelástico, los grandes grupos financieros no nos tendrían tan estrangulados. No podemos prescindir de ella. Bueno, podemos prescindir, claro, pero enfermaremos más, nos moriremos prematuramente, etcétera, etcétera. Bien, así que pensamos que esta vez va a ser diferente a las anteriores. El hilo conductor de esa lógica capitalista sigue, pero esta vez es diferente. Estamos ante un proceso inédito. Ha habido otras etapas en la historia en las que los sistemas financieros han tenido más peso que en otras, por supuesto. Por supuesto, ha habido procesos de especulación en las bolsas, por supuesto, eso no es inédito. Pero sí que estamos ante algo inédito y es la penetración de los grandes fondos de capital riesgo en servicios básicos, inelásticos, especialmente en servicios sociales. Y eso evidentemente va a tener una consecuencia muy grave en nuestros niveles de bienestar. De hecho, ya la está teniendo. Bien, por tanto, tenemos claro por dónde nos vamos a mover y cuáles son nuestros objetivos. Os voy poniendo algunas publicaciones que os dejaré ahí, por si tenéis interés, ganas, porque algunas de las cosas que yo os estoy contando aquí pues ya han sido publicadas en algunos libros y artículos que os voy a poner a continuación. La primera pregunta que nos vamos a hacer es
cómo ha sido esa relación, ¿no?, de competencia, competición y ese papel de los lobbies en esas tres etapas, ¿no?, a lo largo del siglo XX-XXI que acabamos de comentar. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué significa esto de la financiarización? Si estamos ante una etapa inédita y cómo se traduce en la práctica. Pero claro, yo os puedo hablar aquí de financiarización, penetración de los grupos de capital riesgo, pero os tengo que presentar evidentemente evidencias. Yo os voy a presentar muchas evidencias, tanto en las compañías de salud como en los grandes grupos hospitalarios. Y luego sacamos conclusiones. Prefiero que por vosotras mismas comprobéis cómo este proceso se está produciendo en España. Insisto, no solo en España, pero también en España. Aquí tenéis otros artículos que os dejo ahí. Bien, ¿cómo vamos a abordar estas preguntas? Pues por simplificar, porque tampoco quiero enrollarme demasiado, pues yo he diferenciado dos etapas. ¿Qué ocurre antes del seguro de enfermedad del Estado, es decir, 1942, y después del primer seguro de enfermedad, del PSOE, que se aprueba en 1942? Hablaremos luego del PSOE y todo esto, pero bueno, he puesto esa barrera porque coincide bastante bien con las etapas que os quiero mostrar. Antes del PSOE, antes del seguro obligatorio de enfermedad, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como os decía antes, es que el riesgo de enfermedad fue uno de los riesgos sociales, bueno, fue el único riesgo social que quedó sin legislar. Tenéis que tener en cuenta que, como os decía antes, hasta principios del siglo XX, esto de la cobertura sanitaria por parte del Estado era una cosa de la beneficencia, de la atención a los pobres, el resto que pague. Cuando pues el Estado va siendo más consciente de la necesidad, ¿no?, de intervenir en ese ámbito, pues nos apuntamos a distintas conferencias. Se celebra la Conferencia de Seguros Sociales en Barcelona en el 17, donde se empiezan a discutir las posibilidades de poner en marcha en España un seguro de enfermedad, ratificamos el convenio de la Conferencia de Washington sobre el subsidio de maternidad, celebramos también otra conferencia en Barcelona sobre distintos seguros, es decir, que estamos discutiendo y ahí claramente todo el mundo enseña sus cartas. Y las cartas son las siguientes. Hay una clase médica que en general, hay excepciones, hay médicos que apoyan el seguro médico estatal, pero en general la clase médica no está por la labor. ¿Para qué? Si nosotros vivimos bien, si somos referencias en nuestros ámbitos sociales, somos personalidades, ¿recordáis aquello de apóstoles de la ciencia? Pues ¿para qué? Que me dejen como estoy. Por otro lado, tenemos las compañías privadas de salud, lo que son las aseguradoras. Las aseguradoras no están por la labor de apuntarse a la rama de salud, están con otras cosas. Como mucho lo que hacen es suscribir pólizas de entierro. Pero esto del seguro de salud lo ven como algo un poco lejano, están a otras cosas. De hecho, veremos después como hay muy pocas compañías de seguros en el primer tercio del siglo XX que suscriban pólizas de seguro de salud. Y luego están, como veremos después, las sociedades de socorros mutuos, que son asociaciones, pues muchas veces de trabajadores, trabajadoras de un mismo oficio, que conjuntamente acuerdan cubrirse de ciertos riesgos derivados de la enfermedad, con una capacidad financiera muy limitada. A veces los miembros de estas sociedades de socorros mutuos se comprometían a llevar platos de sopa y sábanas limpias al que estuviera enfermo o enferma. Hasta ahí llegaba la cobertura. Otras no, otras tenían mucha más capacidad financiera, sobre todo en la zona de Cataluña, donde evidentemente el tejido empresarial era mucho más potente. Y los trabajadores y trabajadoras asalariadas tenían pues, ingresos más continuos y más elevados que en otras zonas, por ejemplo, más agrarias. Y también había algunos fondos sindicales, dependiendo de las etapas, porque ya sabéis que el sistema político en España a principios del siglo XX fue movidito, tuvimos alguna dictadura también, entonces bueno, los sindicatos tuvieron más o menos éxito según las etapas. Bien, ¿qué logramos? Bueno, pues con todo esto lo que logramos fundamentalmente es lo siguiente, como os decía, los médicos no. Las compañías privadas de seguros están a otra cosa. Las sociedades de socorros mutuos, fondos sindicales, pues hacen lo que pueden. Y nos falta un actor, el Estado. ¿Qué dice el Estado? Pues el Estado aparentemente quiere, pero no puede. ¿Y por qué? Porque tenéis que pensar que el seguro de salud es uno de los más caros. Porque necesitamos personal, por supuesto, no solo médicos, sino matronas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, pero necesitamos una infraestructura muy potente y en España no la había.
Básicamente lo que había en España eran médicos titulares, los médicos rurales, que ya vienen del siglo XIX, que eran unos poquitos médicos por ahí esparcidos, que cobraban un salario de miseria, por lo general de los ayuntamientos, y que lo que hacían era complementar esa labor con consulta privada o con igualas. Las igualas, no sé si os suena este término, ¿os suena de algo? Sí, supongo que sí, ¿no? Iguala viene del término igualar. ¿Qué se hacían? Pues se llegaban a acuerdos, la gente de determinadas zonas llegaba a acuerdos con el médico de turno, con el médico titular, municipal, etcétera, etcétera, para que le atendiera en caso de enfermedad, y a cambio le pagaba, a veces en especie, pues una cuota mensual o anual. A veces iban las gallinas, otras veces iban las castañas y otras veces iba un poco de dinerito. Esas son las igualas. Bueno, pues la gente más o menos se las apañaba así. Y el Estado, como digo, pues quería, pero la capacidad financiera era muy limitada. Tenéis que pensar que en el primer tercio del siglo XX estamos funcionando fundamentalmente con una hacienda del siglo XIX, aquella reforma de Mont-Saint-Millán de 1845 que se va maquillando un poco de aquí, un poco de allá, pero que en definitiva se traduce en que el Estado tiene muy poca capacidad de recaudación y por tanto también poca capacidad de gasto, como vamos a ver a continuación. Entonces, claro, el Estado se pregunta, yo quiero, pero ¿quién financia? ¿Quién construye las infraestructuras? ¿De dónde consigo el dinero? Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos la solución pobre, que es primero el subsidio de maternidad y después el seguro, ¿no?, de maternidad, que evidentemente no es equivalente a un seguro de enfermedad. Entonces, bueno, ¿por qué se retrasa la llegada del seguro de enfermedad a España? Pues por una serie de elementos. La necesidad de reforma fiscal, que no llegará hasta 1977, recordad, reforma fiscal. El grado de democratización, el poder del voto. España en ese primer tercio del siglo XX tenía un grado de democratización, bueno, la Segunda República es diferente, pero bueno. También es verdad, hay que ser críticos, que algunos países de Europa Occidental durante estos años no eran democracias, eran regímenes dictatoriales y desarrollaron seguros de enfermedad, porque ya sabéis que las dictaduras también necesitan políticas de captación, ¿no?, de las masas. Entonces, bueno, pues esto es un factor que en algunas ocasiones no frenó la llegada del seguro de enfermedad. La estructura productiva y de empleo, esto sí es muy importante. España es una economía de base agraria. La mayor parte de los activos son agrarios. Entonces, bueno, ¿cómo montamos un seguro de enfermedad? De hecho, en el año 42, cuando Franco aprueba ese seguro obligatorio de enfermedad, del que hablaremos luego, deja fuera al campo. Eso significa dejar fuera ya de un tirón a la mitad de los activos y las activas de este país. Bueno, y aquí tenemos, por supuesto, el atraso en las infraestructuras y la oposición de los lobbies, que en este caso son lobbies médicos. Insisto, las compañías privadas de seguros están a otra cosa. Están con otro tipo de primas y de pólizas. El ramo de la enfermedad es un ramo que no les interesa, que de momento, bueno, pues no lo ven con perspectivas de beneficio, luego sí lo verán, pero de momento no. ¿Qué pasa en los años 30? Bueno, pues visto que otros países de Europa Occidental ya están desarrollando su propio seguro, vamos firmando convenios diferentes del seguro de enfermedad, convenios internacionales. Entre el año 32 y 35, ya en la Segunda República, se debate en el Parlamento un debate interesantísimo que tenéis en el boletín del Congreso de los Diputados, un debate con una calidad mucho más elevada de los debates que escuchamos a veces hoy en día en el Parlamento, con unas exposiciones, una retórica, unas lógicas, la verdad, dignas de leer. Y lo que se hace es elaborar un proyecto que incluía una doble cobertura, la asistencia médica del enfermo y una compensación económica. El proyecto se llevó a Cortes en septiembre del año 35 y se iba a aprobar en el año 36. No dio tiempo. Lo que ocurrió en el año 36, ya sabéis, golpe de Estado, etcétera, etcétera, lo dejó en un cajón. Así que ahí nos quedamos. ¿Qué significa todo esto? Pues lo que significa todo esto es que hasta la Guerra Civil los médicos siguieron siendo los apóstoles de la ciencia. El Estado pues fue incapaz de abordar todas las dificultades que os acabo de plantear y las compañías privadas de seguros pues se dedicaron a otra cosa. Y al final la población, ¿cómo cubrió, ¿no? ¿Cómo cubrió la atención médica? Pues con lo que se ha denominado, no sé si habéis escuchado hablar de este término, la economía mixta del bienestar. A mí el término no me gusta mucho. Si me escuchan Bernard Harris y Bridgen, igual no les gusta, pero bueno, el término es un poco, no sé.
no refleja lo que significa demasiado bien. Pero para que nos entendamos, esta economía mixta del bienestar significa que la atención médica venía de 4 pilares fundamentales. Todos trataban de cubrir un segmento del mercado, pero ninguno satisfacía al paciente. El Estado se ocupaba de la beneficencia, ya os digo, poco el Estado, más los ayuntamientos y la Diputación. El mercado básicamente es la consulta de pago, porque las compañías de seguros, como vais a ver ahora, básicamente se dedicaban a otra cosa. La sociedad civil, que serían las sociedades de socorros mutuos, las igualas, hacían lo que podían, muy poco. Y la familia, al final, la familia, ya sabéis que en las economías pobres y en los estados del bienestar pobre tenemos un modelo de bienestar familiar que me hace mucha gracia, porque eso no es bienestar estatal. Lo que hace el Estado es derivar la responsabilidad a la familia, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día pues, con la ley de dependencia, etcétera, etcétera. Es decir, si el Estado no asume no solo la capacidad para legislar, sino la capacidad para financiar y desarrollar el derecho, pues al final tenemos un bienestar pobre, donde las familias tienen que asumir mucha más carga en cobertura del bienestar. Estos 4 elementos que reflejan un bienestar pobre, lo que hacen es en realidad relacionar el bienestar con el mundo del trabajo. Es decir, el salario o los ingresos que tengas son fundamentales para sobrevivir, sobre todo en una España que estaba experimentando migraciones, campo-ciudad, donde cada vez había más personas dependientes de un salario regular. Si ganas el salario, pues igual te puedes permitir pagar un médico. Si ganas un salario, igual te puedes permitir participar en una sociedad de socorros mutuos. ¿Qué pasa si pierdes el salario? Porque enfermas, porque tienes un accidente, porque te quedas sin empleo. Pues que estás prácticamente condenado a la miseria y a la pobreza más absoluta. Y en ese sentido, ¿quién te va a cubrir? Pues la beneficencia del Estado, municipios, diputaciones. Para acceder a esa beneficencia tenías que conseguir un certificado del municipio donde ponía esta persona es pobre de solemnidad, lo que significaba una estigmatización de la pobreza para poder acceder a la beneficencia pública. O la familia, si no tienes dinero, beneficencia pública o familia. Esto es, como os decía, el estado mixto de bienestar de este periodo. Es importante que lo retengáis porque algunos autores y autoras dicen que estamos volviendo a esto. Si sustituimos la sociedad civil por ONGs, ciertas fórmulas cooperativas, etcétera, etcétera, si somos conscientes que la cobertura estatal es cada vez más reducida, si el mercado está cada vez más interesado en acceder a este mercado médico y por supuesto las familias, ¿no? Que al final son el paraguas, la cobertura de último recurso. La importancia de los actores ha cambiado, pero los 4 actores están ganando peso en esta etapa de la financiarización. Esto es lo que está poniendo sobre la mesa esta nueva literatura que se está produciendo porque estamos, insisto, ante ese fenómeno de la financiarización. Una de las preguntas que os voy a plantear al final de la exposición es si realmente estamos volviendo a esto. Evidentemente no estoy diciendo que exactamente a esto, sino a una fórmula parecida en un nuevo contexto y evidentemente con unas condiciones de vida distintas a las de principios del siglo XX. ¿Vale? Bien, algunos datos, pero sin ser demasiado pesada, ¿vale? Aquí tenéis instituciones públicas de asistencia a enfermos en España en torno al año 21. Aquí tenéis la beneficencia provincial, que sería la de las diputaciones, y la beneficencia municipal, que es la más importante, la de los municipios. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Pues una serie de instituciones que, como os decía, es muy difícil verificar si realmente prestaban atención médica o simplemente lo que hacían era pues, dejarle una cama al enfermo y darle un plato de comida. Porque realmente la capacidad para curar pacientes de muchas de estas instituciones es muy dudosa. Tenemos algunos ejemplos, hemos consultado documentación primaria y bueno, lo que leemos allí se parece poco a lo que debería de ser una clínica, un hospital, etcétera, etcétera. En el año 27 la beneficencia municipal en España cubría a prácticamente 500.000 de familias. Más o menos con 7.500 médicos, 3.400 farmacéuticos y 315 más o menos pobres por cada facultativo, o sea, 315 personas en situación de pobreza atendidas por un médico. Los datos pueden parecer así, dice, bueno, para ser la época aquella igual no está tan mal, pero en realidad lo que esconden estos datos es una enorme desigualdad. La beneficencia municipal en Barcelona y en Madrid tenía
una capacidad de prestación pública muy superior a la que nos podíamos encontrar pues, en un pueblo de Andalucía o en un pueblo de Galicia, evidentemente, o incluso en una ciudad de Andalucía o una ciudad de Galicia. Los ayuntamientos no tenían la misma capacidad de gasto en unos sitios o en otros. Digamos que es un modelo, este que estáis viendo aquí, en los años 20, con cambios muy tímidos respecto al siglo XIX. ¿Y cuál es la implicación del Estado? Fijaos, en 1900 los gastos en atención médica del Estado eran el 0,08%. En 1921 era el 0,27% y en el año 33, bueno, aunque subió el 100%, pero estamos hablando de todavía el 0 y pico, 31 millones. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes paupérrimos. ¿Con esto podemos poner en marcha un seguro estatal de enfermedad? Ni de broma. Era una cuestión de malos y buenos, es que los gobiernos, no, era una cuestión de capacidad. Y por supuesto era una cuestión de necesidad de una reforma fiscal. Evidentemente había una serie de lobbies que no estaban por la labor y que tenían mucho peso, ¿no?, en el ámbito gubernamental. La reforma fiscal, ya os digo, que va a tardar en llegar bastantes décadas. Bien, y aquí en la siguiente pantalla tenéis los datos sobre las sociedades de socorros mutuos, que como veis eran muchas, tenían bastantes asociados, pero su capacidad para atender desde el punto de vista médico a los asociados en general era muy limitada. Aquí también tenemos que hacer excepciones. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado la Sociedad de Socorros Mutuos La Alianza, que estaba situada en Cataluña, que acabó convertida en una gran empresa sanitaria a finales del siglo XX, que tenía ya unos hospitales con una capacidad tecnológica y de diagnóstico pues, muy similares a otros de Europa. Y por supuesto en Cataluña, en el País Vasco y también en Madrid había hospitales con muy buena reputación. En Cataluña el Hospital de la Santa Creu era importantísimo, era un hospital de referencia, es decir, hay excepciones, pero estamos hablando del conjunto, ¿no? En el conjunto del país, ¿qué vemos? En el conjunto del país lo que vemos es bueno, pues, una pobreza bastante evidente en términos de atención médica. Aquí tenéis el reparto de los asegurados en las sociedades de socorros mutuos por riesgos cubiertos. Si os fijáis, ¿qué querían las personas que se asociaban a una sociedad de socorros mutuos? Pues básicamente que cubrieran la atención a la enfermedad, la atención médica. ¿Por qué? Porque era fundamental, volvemos atrás, sin salario no hay comida. Si te pones enfermo, ¿cómo sobrevives? Y la enfermedad era uno de los riesgos, insisto, que quedaban por atender desde el punto de vista estatal. Por tanto, lo que buscaban fundamentalmente las personas en las sociedades de socorros mutuos y en las igualas eran pues, recursos de atención médica. Y tenemos el sector privado, antes del seguro obligatorio de enfermedad. Aquí que tenemos las consultas, hay muchísimos anuncios en la prensa de la época, médicos que trabajaban para la beneficencia y que además tenían consulta privada o que tenían igualas. Es decir, tenían una cobertura, digamos, muy amplia, ¿no? Atendían a pobres, atendían a pacientes de pago, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a destacar en este caso también todos los hospitales privados, las consultas privadas relacionadas con sectores de alta siniestralidad. Por ejemplo, en las minas, las compañías mineras tenían hospitales para atender a los accidentados. No voy a hablar aquí de esto, sería también muy interesante hablar de esto, voy a hacer un pequeño KitKat si me permitís. Pero el tema de la atención médica a los accidentados en el trabajo es muy interesante. De hecho, hasta hoy en día es muy interesante. Tenéis que tener en cuenta que nuestro sistema de atención médica en los accidentes de trabajo es bastante singular en el ámbito europeo. Está en manos de las mutuas patronales de accidentes de trabajo, que son instituciones privadas controladas por empresarios que son equiparadas a instituciones colaboradoras de la Seguridad Social y que cobran directamente primas de la Seguridad Social y que tienen toda una estela de problemas de corrupción, problemas de gastos nada relacionados con la atención a los pacientes, etcétera, etcétera. Es decir, eso es otro mundo, si queréis después me preguntáis sobre él, que está relacionado con la atención médica, pero que también es importante tener en cuenta como complemento a esto que estamos analizando. Y las compañías privadas de seguros, como os decía, en el ramo de enfermedad y los entierros apenas representaban el 5% del total de las primas del sector en el año 35. Por tanto, las compañías privadas estaban a otra cosa. Esto de la atención médica les importaba bastante poco.
en ese momento. Luego ya vendrá el interés. Por último, ya no me complico más, porque además se ven regulín, creo, los datos. Aquí tenéis los hospitales, las clínicas y las policlínicas que había en Madrid en 1935. Eran pequeñas, era casi como una constelación de pequeños hospitales, clínicas, policlínicas, todas en manos de médicos, capital médico. ¿Y a qué se dedicaban? A pacientes de pago especialmente. Algunas tenían convenios con la Diputación o con el municipio para atender también a pacientes pobres de solemnidad, pero en la mayoría de los casos, bueno, pues lo que veis ahí son pequeñas, clínicas a veces con 3 camas, 4 camas, algunas ni siquiera tenían camas, solo la tenían en consulta, algunas solo tenían aparato de radiodiagnóstico, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues digamos que todas estas infraestructuras eran bastante precarias en general. Hay excepciones, pero nada destacable en su conjunto. Bien, hasta aquí la etapa anterior al seguro obligatorio de enfermedad. Ya veis cómo los médicos eran, insisto, esos grandes apóstoles de la ciencia. El Estado tiene una incapacidad obvia para llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa, ¿no? en seguro de enfermedad, y las compañías privadas están a otra historia, las aseguradoras. ¿Qué pasa en los años 40? Ya estamos ante una dictadura, y la dictadura ve en el seguro de enfermedad bueno, pues el gran crisol, ¿no? Es decir, antes de la guerra civil se habían legislado los accidentes de trabajo, se habían legislado las pensiones, se habían legislado una parte de los subsidios de desempleo, pero nadie había sido capaz de poner en marcha un seguro de enfermedad. Por tanto, evidentemente el Ministerio de Trabajo, en manos de Falange, ¿verdad?, ahí con Girón, entiende que el seguro de enfermedad es el gran elemento propagandístico que puede utilizar la dictadura para captación de las masas. En el año 42 se pone en marcha este seguro, bueno, se legisla, se pone en marcha unos años más tarde, y eso sí, es un elemento propagandístico, pero el Estado no pone un duro, ni un duro. ¿De dónde se sacan los 50 millones de pesetas que costó poner en marcha el seguro obligatorio de enfermedad en los años 40? De las cajas de los otros seguros. Esas cajas habían sido llenadas por las cotizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras. Entre otros dineros, se utilizan los dineros del retiro obrero, es decir, del sistema de pensiones de jubilación de antes de la Guerra Civil, cuyos asalariados nunca cobraron pensiones. Por tanto, se coge de aquí, se coge de allí y se traen 50 milloncejos para poner en marcha el seguro obligatorio de enfermedad. Dos problemas. Primer problema, ¿qué hacemos con los médicos? Los médicos eran un lobby importante, que se posicionan en contra del seguro obligatorio de enfermedad, del seguro estatal. Bueno, pues lo que hacemos es los funcionarizamos, los convertimos en médicos del seguro, y además les decimos: podéis seguir desarrollando vuestra actividad médica en el ámbito privado. No perdéis nada y os beneficiáis. Hay un segundo problema, y el segundo problema es en las infraestructuras. No tenemos infraestructuras. Lo que hay en España en los años 40 del siglo XX son fundamentalmente en el ámbito público hospitales municipales y de la Diputación. Pero todo el tema de la beneficencia a la que pertenecían esos hospitales quedó en manos de la Dirección General de Sanidad, que estaba bajo el Ministerio de Gobernación, no en el Ministerio de Trabajo. Y se llevaban un poquito mal. Unos eran promonárquicos, otros falangistas, con lo cual el seguro se montó al margen de todas esas instituciones benéficas. Entonces, digamos que el Ministerio de Trabajo empezó a montar un seguro obligatorio de enfermedad sin poner un duro y sin infraestructuras. ¿De dónde sacamos las infraestructuras? Pues primero, la afiliación, las prestaciones y las coberturas son limitadísimas al principio. Puedes acceder al médico de familia y a un par de especialistas. Ni siquiera tienes opción de cobertura hospitalaria. Luego vinieron solo 2 semanas de hospitalización solo por una operación quirúrgica por parto distópico. Bueno, pero si tienes que estar más ya te lo pagas tú. Es decir, fue un seguro con muchísimas limitaciones que se ejecutó como a través de conciertos con el sector privado. ¿Quiénes estaban ahí? Pues las mutuas más poderosas y, por supuesto, las clínicas privadas. Y ahí empezaron a ver negocio, ¿quién? Las compañías privadas de salud. ¿Qué pasó con los socorros mutuos y los fondos sindicales? Bueno, los fondos sindicales ya os podéis imaginar, no hay más sindicato dentro de la dictadura que Falange, el resto sufren procesos de depuración y cierre.
Y las sociedades de socorros mutuos eran muy sospechosas por parte de la dictadura, porque claro, detrás había trabajadores, trabajadoras, seguro que todos rojos, y por tanto poco amigables para el régimen, así que mejor que desaparezcan o se dediquen a temas culturales. Si tenían biblioteca, cultura, casino y baile, no hay problema, si se dedican a otras cosas, casi mejor las cerramos. Con lo cual, ahí empieza a haber negocio. Las compañías privadas de seguros dicen, uy, que aquí hay mucho concierto con el sector público, a medida que vamos avanzando en la cobertura sanitaria, bueno, pues va a haber más posibilidades de negocio. Así que empiezan a transformarse muchas consultas de médicos privados en pequeñas clínicas. ¿Recordáis esa segunda etapa? Muchas de ellas firman conciertos con el PSOE. Claro, no solo están los médicos y las compañías privadas de salud entre los beneficiados, es que están las farmacias. Porque esto de la receta médica también se pone en marcha con los petitorios, es el listado de medicamentos que podían prescribir los médicos. Las farmacéuticas se frotaban las manos. Aquí hay negocio. Pero no solo las farmacéuticas. Cuando se empieza a poner en marcha en los años 50 el Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias, es decir, empezamos a construir los primeros hospitales, a los que no se les llama hospitales, se les llama residencias sanitarias. ¿Sabéis por qué? Porque los hospitales estaban muy mal vistos en España, eran centros para morir, no para curar. Así que Franco dice, los míos no son hospitales, son residencias sanitarias. Esas residencias sanitarias las construyeron 4 constructoras en este país. 4 constructoras que, oh casualidad, todavía existen. Algunas se han fusionado y son las que estáis pensando. Obtuvieron grandísimos beneficios por 4 proyectos. Ya sabéis que las residencias sanitarias se parecen mucho. Bueno, hoy en día han sufrido bastantes modificaciones, ¿no? Y obras de reforma, pero había 4 modelos. Los arquitectos y las constructoras se repartieron el país, tal cual como os digo. Hablamos de esto un poco en el libro del seguro público y privado de salud, pero todavía estamos trabajando en un papel sobre esto. Dividieron el país, esto para ti y esto para mí. No hay competencia, tú obtienes las construcciones de esta zona y tú las de esta otra. Enorme negocio. Se construyeron las residencias sanitarias a partir de los años 50. El tema fue lentísimo, pero claro, había que pagar con dinero público. Y ahí quien ponía dinero fundamentalmente eran los cotizantes, las cotizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras que entraban dentro del PSOE. ¿Quiénes entraban dentro del PSOE? Básicamente trabajadores y trabajadoras industriales con un límite de salario. O sea, muy poquitos. Estamos hablando que en los años 60, 20 años después de haberse puesto en marcha el PSOE, la cobertura sanitaria del PSOE en España era del 30% de la población. La agricultura quedó fuera. Servicio doméstico y, por supuesto, los funcionarios militares y civiles quedaron fuera. Con la ley de mutualidades tuvieron sus propias mutuas, que siguen hoy en día. ¿Nos suenan, verdad? Muface, Ujeju, ISFAS. Es un reducto de la dictadura. Ahora hablaremos de esto. Por tanto, el PSOE, tal y como fue planteado, fue una gran oportunidad para muchos lobbies. La dictadura lo que hizo fue encajar piezas. Todos ganaron, los que sacaron, por supuesto, beneficio y negocio de esto. Quien perdió fue fundamentalmente la población, que se quedó con un seguro, con una afiliación muy baja, con una cobertura muy limitada, con unas prestaciones muy pequeñas. Bien, en el año 63 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social, que se pone en marcha en realidad, bueno, se empieza a aprobar en el 63, se acaba de aprobar en el 66, se pone en marcha el 1 de enero del 67. La Ley de Bases de la Seguridad Social, teóricamente, iba a traer a España un sistema de seguridad social similar al de Europa. Esto de la frase de con Franco llegó la seguridad social, esto sonará, ¿no? Supongo, porque todavía se dice mucho por ahí. La seguridad social, como se entendía en los años 60 en Europa occidental, era realmente el estado del bienestar. Era un conjunto de prestaciones, la mayoría de cobertura universal. Había prestaciones como las pensiones, había servicios como la sanidad. La Ley de Bases de la Seguridad Social, en su introducción, teóricamente se plantea todo eso, cobertura universal, la atención médica. En la práctica, evidentemente, todo eso no se cumplió. Lo que se hizo, eso sí, fue pasar de un sistema de seguros sociales independientes a un sistema de seguro conjunto, con caja única. De manera que los chanchullos contables que se hacían en la etapa anterior, que se hacían, aunque eran seguros independientes, se cogía de aquí y de allá para financiar según lo que,
pues ahora ya se podía hacer dentro de la legalidad, ¿no? Porque de alguna manera se había unificado la caja. Bien, ¿qué pasa con la Ley de Bases de la Seguridad Social y la Atención Sanitaria? Bueno, la Ley de Bases de la Seguridad Social lo que hace es ampliar, eso sí, la atención sanitaria, sobre todo atención hospitalaria, e impulsa la construcción de más residencias sanitarias. Más negocio, insisto, no solo para médicos, sino para farmacéuticas, para constructoras, etcétera, etcétera. La Ley de Bases de la Seguridad Social tiene en uno de sus puntos una idea bastante importante, y es que, copiando otras legislaciones de Europa, dice que dentro de la seguridad social no puede haber empresas con fines de lucro. Es decir, antes del 63 la sanidad pública firmaba conciertos con compañías privadas, con clínicas, es decir, con cualquiera que llevase a cabo prestaciones de servicios médicos. A partir del 63 el ánimo de lucro sale fuera. Claro, las compañías privadas de salud dicen, ¿perdón? ¿Qué está pasando? Ahora que están ampliando las prestaciones, que están construyendo más hospitales, que tengo la posibilidad de firmar más conciertos, de beneficiarme de prestaciones, de privatizaciones de servicios, me van a dejar fuera. Bueno, así es como llegan dos cosas. La primera, 3 instituciones, ISFAS, Mugejo y Muface. No os preocupéis, no vais a quedar fuera. Os dejo una cartera de clientes privilegiados que quedan fuera del seguro. Y además son privilegiados porque tienen empleo seguro y un salario medio superior al de la mayoría de los trabajadores. Muface para los empleados del sector público, ISFAS militares, Mugejo para los empleados del sistema judicial. Por tanto, cartera de clientes privilegiados que sigue estando ahí. Segunda medida. Las compañías con fines de lucro no pueden firmar conciertos con la Seguridad Social, no pasa nada, nos reinventamos. ¿Alguien se ha preguntado por qué existen las siglas MAFRE y FREMAP? Solo tenéis que darle la vuelta a las siglas. Las compañías privadas de seguros crean mutuas. Se fragmentan y de esta manera atienden al sector privado, primas pólizas privadas, y por otro lado siguen pudiendo firmar conciertos con la sanidad pública, en este caso. Así que el sector privado no pierde. Los médicos siguen funcionarizados y pueden seguir desarrollando su actividad en el sector privado. Eso sí, el poder de los médicos en los años 60 como lobbies se va reduciendo. Porque cada vez están como más contentos. Esto es cosecha mía, pero para que nos entendamos. En su papel de asalariado, sus salarios son bastante superiores a la media de los salarios que existen en España y de alguna manera siguen teniendo una posición de prestigio en la sociedad. Es verdad que tenemos, y de hecho hemos recogido, ¿no?, muchísimas entrevistas y en la época en la que los médicos ya se dan cuenta de que su papel ya va cambiando. De hecho, los pacientes les empiezan a exigir, quiero más recetas, ¿no? Esto porque no me lo da la Seguridad Social, o dedíqueme más tiempo, bueno, algún tema de agresión que también seguimos viendo, ¿no?, en la actualidad. Es decir, ya estamos en una fase de transformación. Aquí las compañías privadas de salud empiezan a tener cada vez más interés por el tema de la atención médica y muchas clínicas médicas se van agrupando y van configurando, ¿os acordáis de aquella segunda etapa, de aquella segunda fase, incorporaciones médicas donde el capital todavía está en manos de los médicos? ¿Sí? Por tanto, estamos en los años 60, 70 termina la dictadura y llega la que será nuestra ley de referencia en el sistema sanitario de salud, que es la Ley General de Sanidad de 1986. Esta ley llega después, por supuesto, de la reforma de la Hacienda del 77, de la Constitución del 78, donde se reconoce por primera vez la atención a la salud como un derecho básico para la población, por primera vez en la historia de España. Y esta ley de 1986 establece un sistema nacional de salud. Os recomiendo también, si estáis interesados en el tema, que leáis el debate que está detrás de esta ley. Costó años, desde el año 78 al año 86, costó esos años en aprobar una ley que al final nos salió un poco descafeinada, porque bueno, hubo que lograr acuerdo de todas las partes y el modelo que proponía el Partido Comunista no era evidentemente el mismo que proponía Alianza Popular. Entonces, bueno, al final tenemos un sistema nacional de salud
entre comillas, que sigue la estela británica, pero si nos ponemos a leer la ley con detalle, ocurren dos cosas. La ley todavía está por desarrollar en muchos ámbitos y hay un articulín donde se dice es un Sistema Nacional de Salud de titularidad pública, gestión pública y prestaciones públicas. Es decir, desde el Ministerio de Sanidad se van a llevar a cabo todas estas cuestiones, la afiliación, cobertura, prestaciones, Pero en el mismo artículo, tercer punto, se dice, pero se puede considerar la firma de conciertos y convenios con el sector privado. Con lo cual, al final, ¿qué tenemos? Un Sistema Nacional de Salud que establece la cobertura universal, ahora sí, que por supuesto mejora y mucho la atención médica en España. La modernización es total ya en los años 80 en temas de hospitales, aparatología, diagnóstica, etcétera, etcétera. Por supuesto, no tiene nada que ver, pero ese Sistema Nacional de Salud tiene un agujero por donde se cuela ¿quién? Los intereses del sector privado. Claro, todos estos aspectos se llevan a cabo en paralelo a una serie de transformaciones que tienen lugar en España. Lo tenéis aquí, ¿no? Que sería la Ley General de Sanidad, se aprueba en un momento en el que España se adhiere a la Comunidad Económica Europea. Esto es importante, lo vamos a ver después, desregulación, mercado de capitales, etcétera, etcétera. Y se llevan a cabo también las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas. La primera comunidad autónoma en recibir las transferencias sanitarias fue Cataluña, luego vino Andalucía, Galicia, etcétera, etcétera, y en el año 2002 se acabó el proceso. ¿Esto qué supone? Pues lo que supone es que esa ley llega cuando ya prácticamente los gobiernos autonómicos están asumiendo prácticamente la mayor parte de las competencias. Y aquí se abrieron más puertas, porque dependiendo de qué gobierno autonómico estemos hablando, ese punto de un artículo se desarrolló más o menos. En el caso de Galicia es una obviedad, ¿no? Fuimos los inventores, entre comillas, si me permitís, de esos modelos de fundaciones privadas, ¿no? Tipo modelo Alcira. Nosotros tuvimos la Fundación Berín, luego las tuvimos que rescatar, les tuvimos que pagar un montón de millones con dinero público, bueno, como funcionó también el tema Alcira, ¿no? Pero bueno, pues digamos que la capacidad de negociación ya era muy variada, según los distintos gobiernos autonómicos. Bien, y algo muy importante también, la ley del 86 modifica el sistema de financiación de la atención sanitaria en España. Bueno, no la ley, luego vendrá un decreto de financiación. Ahí se cambia la financiación de la atención médica de cotizaciones sociales a impuestos. Hoy en día son los impuestos, lo que da una capacidad de negociación bastante superior, porque, si me permitís el comentario, tenemos que reconocer que somos un país con salarios bajos, en términos medios en Europa Occidental, es lo que hay. Podemos sacarnos fotos en el G7, en el G8, en el G10, donde queramos, pero cuando comparamos salarios, y los comparamos bien, no haciendo trampas, pues somos conscientes de que nuestros salarios son bajos, con lo cual las cotizaciones sociales también son bajas. Entonces, bueno, pues aquí el tema de la financiación es importante porque también, bueno, pues hay más dinerito, ¿no?, a la hora de firmar conciertos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Pues si os fijáis en estas tres etapas, bueno, estas tres subetapas después del seguro obligatorio de enfermedad, que podéis observar, estaría la ley del seguro obligatorio, donde básicamente lo que tenemos es colaboración entre el sector público y privado, con unos lobbies que dan palmas, lobbies médicos y lobbies empresariales. Uy, no sé lo que he hecho. Ay, hay un cable flojo. Bueno, en la segunda etapa, entre el 63 y el 85, continúa la colaboración, pero en menor medida, digamos, porque el seguro público va ganando terreno, cada vez más prestaciones. Lo que no quiere decir que no se sigan firmando conciertos, pero es un periodo de expansión. Y en el año 86 lo que tenemos de nuevo es colaboración entre lo público y lo privado, pero ya no solo en lo que es estrictamente la atención médica, sino, como os decía antes, en los servicios de limpieza, los laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos es privatizando servicios relacionados también con la atención médica, sobre todo en hospitales. Y todo esto, en el mapa de la izquierda tenéis, bueno, los gobiernos autonómicos y sus propios sistemas de salud, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los diferentes sistemas de salud, y en la parte derecha tenéis los principios del consenso de Washington. Todo nos coincide, todo junto. Esa llegada de la Ley General de Sanidad,
con las transferencias sanitarias y con la aprobación de los principios del consenso de Washington. Ya sabéis, Ronald Reagan y Margaret Thatcher se reúnen para establecer una nueva dinámica, ¿no?, en el funcionamiento de la economía internacional. Abrazan los principios estos del neoliberalismo y bueno, lo que se empieza a poner en cuestión, entre otras muchas cosas, es si nos podemos permitir estados del bienestar, si tenemos que encontrar una tercera vía, esta tercera vía de Giddens, ¿no?, que abrazaron los socialdemócratas en Europa occidental, y yo creo que fue una de sus perdiciones, porque no puede haber tercera vía, no puede ser muy neoliberal en lo económico y muy socialdemócrata en lo social, porque si el Ministerio de Economía y Hacienda no te da dinerito, ¿cómo vas a financiar todo el sistema del bienestar? O sea, es algo que nos conduce a un callejón absolutamente sin salida. Bueno, pues en este contexto, que es súper complejo, en los años 80, España, fijaos, acaba de aprobar la Ley General de Sanidad y ya está entrando en una tercera etapa, la etapa de la financiarización. A partir de aquí, lo que vamos a observar, fijaos, Ley General de Sanidad, que a priori es nuestro faro en el Sistema Nacional de Salud. A partir de esa Ley General de Sanidad nos vamos a encontrar con dos procesos de penetración del capital financiero en España, entendidos en este marco del consenso de Washington, en este marco de transferencias sanitarias a las comunidades. Un marco sería la atención sanitaria, lo que serían las compañías privadas de salud, ahora lo veremos, y otro marco es la atención hospitalaria. Como nuestro sistema de salud es hospitalocéntrico, la atención hospitalaria es la que da más juego. Por tanto, digamos que hay más peleas en ese sentido, en captar más nichos de mercado en ese marco. ¿Cuáles son las claves comunes a las dos vías? Concentración de empresas privadas. Aquellas empresas privadas en manos de capital médico se están convirtiendo en grandes grupos, en grandes corporaciones empresariales, donde los médicos ya no tienen tanta capacidad de decisión, sino que ya detrás lo que tenemos son fundamentalmente analistas de riesgos, gestores de fondos de inversión, banca, etcétera, etcétera. Tenemos, por supuesto, la penetración de capital financiero del exterior, entramos en Europa, firmamos conciertos internacionales y nuestra deriva ya va hacia ahí, ¿no?, esos temas de globalización de mercados y, bueno, aquí podríamos hablar también de muchas cosas, ¿no?, lo de la globalización de mercados y la liberalización de los mercados financieros. El otro día hablaba con un colega, ¿no?, que defendía esto de la liberalización de los mercados financieros. Cualquier fondo de inversión, prácticamente cualquier fondo de inversión de cualquier origen, de cualquier país puede invertir, ¿no?, una bolsa internacional, pero cuando una persona normal se va a otro país y quiere abrir una cuenta corriente, las cosas no van tan sencillas. O sea, esto de la globalización va por parroquias, igual que lo de la migración. La gente con dinero puede migrar más o menos a donde quiera, los pobres son los que tienen las fronteras. Entonces, lo de la globalización también, si queréis, lo podemos discutir. Yo es que soy muy crítica con estas cosas, pero no quiero meterme en muchos jardines, luego si eso me preguntáis. Bien, por tanto, lo que tenemos son necesidades financieras, alguien que quiere obtener beneficio rápido, y la industria ya no es tan jugosa como en otros tiempos, tampoco el mercado internacional. Entonces, ¿a dónde vamos? A servicios básicos. En un marco en el que la medicina está cambiando, con lo cual se necesita también dinero, y en un marco en el que el Estado está abriendo las puertas a la privatización de servicios y a la firma de conciertos, políticos más proclives, ¿no?, a esto de el sector privado es más eficiente, con el sector privado ahorramos dinero, el sector privado tiene más calidad, estas ideas, estas teorías, ¿no?, que empiezan a calar, ¿no?, desde los años 80, sobre todo en ese marco neoliberal. Un mercado de capitales cada vez más globalizado, oportunidades que brindan los estados del bienestar en una etapa de cuestionamiento. Los estados del bienestar desde los años 80 están en retirada, recortando prestaciones, afiliación y privatizando, no solo la sanidad, las pensiones. Fijaos lo que está ocurriendo con los sistemas de pensiones públicas, que la mayoría de los países de Europa Occidental se están combinando ya con fondos de pensiones privados y, bueno, pues en otros muchos ámbitos, no solo la sanidad. Y tenemos aquí, bueno, pues como ese campo atractivo, muy atractivo, de un servicio inelástico donde el Estado da posibilidades de inversión, además al sector privado, se convierte en un foco, en un objetivo para los grandes fondos de inversión de capital riesgo, banca, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre en España? En España en los años 90 ya observamos este proceso. Y lo que vemos fundamentalmente es que en los años 90 en España las compañías privadas de salud, o sea, las que se dedican fundamentalmente al ramo de salud,
ya se están agrupando. Es decir, primero tenemos una constelación de compañías entre el año 1990 y 1996, fijaos, justo después de entrar en Europa y de aprobar la Ley General de Sanidad, 143 entidades participan en fusiones, entidades que tienen que ver con el ramo de salud. Por tanto, cada vez tenemos menos compañías y más grandes. Y cuanto más grandes se hacen esas compañías, ¿qué tenemos detrás? Menos capital médico y más capital financiero. ¿Vale? Cuanto más grandes son estas compañías, más capacidad de presión para actuar como lobbies en la negociación con los distintos gobiernos. Ahí tenéis cómo, bueno, pues en el año 93, empresas como Sanitas o como Asisa ya tenían unas cuotas de mercado de cerca del 20%. En cambio, en el año 70, que es la primera columna que tenéis ahí, las cuotas de mercado de las compañías más importantes no llegaban al 6-7%. Es decir, estamos hablando de una concentración brutal en muy pocos años. Es el primer paso. Concentrar, pérdida de capacidad de control de los médicos, del capital médico y financiarización, es decir, capital riesgo que llega del exterior. En este ámbito que veis aquí, evidentemente no solo se produce concentración, sino que lo que vemos fundamentalmente es una gran capacidad para penetrar en la sanidad pública, no solo en España, es decir, al final, si uno rasca un poquito, detrás de estas compañías tenemos fondos que están en la sanidad o en las petroleras o en el automóvil, las tecnologías o donde sea, en otros muchos países. Es decir, es lo mismo, les da lo mismo estar aquí hoy en la sanidad que estar mañana en otro sitio o estar a la vez en varios países en distintos sectores. En las eléctricas, por ejemplo, también lo podemos ver. Si observáis en este cuadro, que se ve fatal, pero bueno, luego os dejaré la presentación por si queréis revisarla, fijaos, Asisa, Adeslas y Sanitas, en el año 2000, ya en el siglo XXI, ya controlan más del 50% de las primas. Asisa, Adeslas y Sanitas son tres compañías, aquí abajo os he puesto, no me voy a meter ahí porque si no, no me da tiempo, pero son tres compañías que tienen la misma historia. Nacen como pequeñas clínicas o pequeñas consultas médicas o como una pequeña asociación de médicos o de empresas médicas, pasan a convertirse en sociedades anónimas de capital médico y luego son penetradas por capital financiero. En el caso del grupo Asisa, alguien me puede decir, uy, Asisa no, Asisa es la única que resiste porque son cooperativistas y están detrás de una fundación. Nosotras pensábamos lo mismo, nos creímos el discurso y luego cuando investigamos hay una fundación, la Fundación Espriu, pero detrás de la fundación hay toda una serie de empresas que también tienen penetración de capital financiero, capital riesgo. Así que la fundación es solo una pantalla. Esto también es súper difícil de analizar porque llegar al inversor que está detrás a veces es complejísimo por las sociedades pantalla, etcétera, etcétera. Aquí tenéis qué ocurre hoy en día. En el año 2023, 2/3 de todo el negocio del ramo de salud está en manos de 4 aseguradoras. 4. Estamos hablando de 143 en los años 90. 4 aseguradoras. ¿Y cuáles son esas 4 aseguradoras? Pues las que veis aquí. Adeslas, que ahora es Segurcaixa, porque está en manos de la Caixa, bueno, y estaba en manos antes de Bankia, de Caja Madrid. Sanitas, Adeslas y Asisa. Y aquí tenéis lo que está ocurriendo con estas compañías. Estas compañías privadas de salud, ¿a qué se dedican? Bueno, pues a lo que se dedican fundamentalmente es a firmar conciertos con la sanidad pública y a atender a funcionarios. Sabéis que este año, este ejercicio se ha descolgado una de ellas, que es DKV, porque, bueno, piden una barbaridad de dinero por paciente, es mucho más costosa la atención médica a través de Muface, Mujeju, ISFAS, que si la sanidad pública atendiera a todos esos pacientes. Nos venden la milonga de que introducir a todos esos pacientes en la sanidad pública desequilibraría todo. Mentira, pero bueno, evidentemente hay intereses, lobbies que están detrás. Lo que sí se puede observar en los últimos años es que desde que muchas de estas compañías se han visto financiarizadas, se han visto penetradas por el capital riesgo, la calidad
de su capacidad de atención ha disminuido. ¿Y qué ha ocurrido con esto? Que muchos de los empleados públicos que antes optaban por una de estas instituciones para la cobertura de su atención médica se están saliendo hacia la sanidad pública. No sé si lo sabéis, pero los empleados y empleadas públicas podemos elegir, depende de las comunidades, creo. En algunos casos es cada 6 meses, en otros cada año te preguntan si quieres seguir pues, con Sanitas o con la sanidad pública o te quieres cambiar. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que muchos de los empleados y las empleadas públicas están saliendo de la atención médica de estas firmas y al final bueno, pues, se están integrando en la sanidad pública y tiene mucho que ver con la calidad de la atención. ISFAS, Muface y Mugeju tenían mucho prestigio en décadas del siglo XX, en los años 70, 80, quizás 90, en el siglo XXI, depende de los territorios, depende de las zonas, pero en general están perdiendo prestigio y también bueno, pues, personas, ¿no? bajo su atención. Y no solo las compañías privadas de salud, está el tema de los grupos hospitalarios. Las compañías aseguradoras tienen hospitales propios. Y luego tenemos grupos hospitalarios que no son compañías aseguradoras, ¿entendéis? Es decir, hay compañías privadas de salud que tienen hospitales y luego hay hospitales que no son compañías privadas de salud. ¿Y aquí qué tenemos? Pues lo que tenemos, fijaos en la columna de la izquierda, que no sé si la veis muy bien, tenéis los grandes grupos hospitalarios privados en España. Y en esos grupos hospitalarios destacan Quirón, HM Hospitales, o el Grupo Hospiten, o Vitas, Viamed, pero ahí también está Cruz Roja, que nos puede sorprender, no sé si me da tiempo, pero Cruz Roja, y 3 grandes grupos relacionados con la Iglesia Católica, San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias y los Hospitales Católicos de Madrid. Esos 3 grandes grupos relacionados con la Iglesia Católica son un agujero negro, es decir, no hemos podido acceder a las cuentas. Así que no, os puedo decir poco, pero están ahí. Evidentemente hay unos datos globales que están ahí, pero no os puedo decir mucho más. En los otros, ¿qué tenemos? Fundamentalmente grandes grupos de capital riesgo. ¿De qué viven estos grandes grupos hospitalarios? Pues en el año 2019, acabo de mirar los datos, para 2022 es incluso más, el 60% de los hospitales que pertenecen a esos grandes grupos hospitalarios viven fundamentalmente en los conciertos con la sanidad pública. ¿Qué se ha hecho en los últimos años? Pues cuando empobreces la sanidad pública, cierras plantas, camas, lo que haces es al final dar más negocio a estos grupos hospitalarios privados, que es lo que se está haciendo fundamentalmente. Claro, nos dicen, hay que cumplir una serie de objetivos de déficit, luego hablamos de esto, Europa nos dice que tenemos que cumplir objetivos de déficit, tenemos que ser austeros, luego hablamos, bueno, voy a apurar un poquito más que si no, luego hablamos de la austeridad, ya veis que me meto en todos los jardines, pero creo que es interesante. Bien, voy un poquito más rápido, si os parece. Unos datos, los 10 primeros grupos o gestoras de hospitales privados en volumen de negocio. El grupo Quirón Salud, que es el más grande, facturó en el año 2022 4.400 millones de euros. Y en buena medida con conciertos con la sanidad pública y atención a empleados públicos. Es decir, está con Muface, Mugeju y ISFAS y con conciertos con la sanidad pública. Voy a apurar un poquito más. Rápido. No podía traer las historias de todos porque no me daba tiempo, incluso creo que he traído de más, pero un poco para que veáis cómo se desarrolló todo esto. Voy a ir con el Quirón, que es el más importante, si os parece. Está muy pequeñito, pero os resumo. ¿Cómo nace Quirón? Quirón nace en el año 32 como un igualatorio médico. ¿Qué es un igualatorio médico? Una consulta donde colaboran varios médicos, es decir, una consulta privada, chiquitita. ¿Qué pasa con Quirón? Bueno, supongo que os suena la familia de Publio Cordón. ¿Sí? ¿Os suena? ¿Cordón? Supongo que sí que os suena. Se convierte en previsión sanitaria en el año 55. ¿Qué es previsión sanitaria? Una sociedad anónima en manos de médicos. Es un poquito más grande, tiene ya varias clínicas, sigue el camino que os he descrito al inicio de esta intervención. Vale, en el año 55 es una empresa.
va cambiando un poco de gestión, etcétera, etcétera. En los años 80, fijaos, años 80, 90, ¿qué ocurre? Aterriza el fondo de capital riesgo. ¿Quién? DKV. DKV es uno de los grandes fondos de capital riesgo, igual que Fresenius, en el marco de la atención sanitaria internacional. A partir de ahí, bueno, pues se mete el Docty Hanson, que es otro de los grandes fondos de capital riesgo. No solo ese, sino también viene CVC, que es otro de los grandes fondos de capital riesgo. Digo, hoy están en la sanidad, mañana están en el petróleo y pasado están en, yo qué sé. ¿Hoy en manos de quién está? Bueno, pues hoy no lo sé, porque igual ayer cambió. Quiero decir, cada vez que digo esto, igual llego a casa, reviso los datos y resulta que ya está en manos de otro inversor. Pero hasta hace nada, Quirón estaba en manos de IDCQ Hospitales y Sanidad, que es una sociedad limitada. O sea, tú llegas y dices, ostras, perdón, Quirón es una sociedad limitada. Pero claro, detrás de esa sociedad limitada que hay toda una serie de inversores y de sociedades relacionadas que al final, bueno, pues lo que tienes es un grupo hospitalario internacional con diversas raíces y diversas ramas en manos de grandes fondos de capital riesgo, de capital buitre, de capital financiero que no tiene ningún interés por la calidad de la atención sanitaria que se está desarrollando en sus centros o en sus hospitales. En el caso de Vitas, bueno, pues la historia es bastante parecida, como podéis observar. Vitas también aparece pues, en España en los años 50-60 como una pequeña, es la Unión Médica Regional S.A. en Granada, por cierto, no sé si lo sabéis, ¿os suena esto? Por eso traje este ejemplo. Y bueno, luego va cambiando de domicilio, se va para Madrid y ya finales del siglo XX penetra el capital riesgo. En el caso de Vitas, lo que tenemos es el fondo Good Grower, que es uno de los fondos de capital riesgo más importantes también. Y bueno, pues ahora está en el 2017 el grupo NISA la compró y bueno, pues pasa a llamarse Vitas. Es decir, la historia es la misma. Pequeñas clínicas de médicos o asociación de médicos se convierte en corporación empresarial, o sea, sociedad limitada, sociedad anónima, policlínica, clínica, lo que sea, es decir, varios médicos colaborando con una cobertura empresarial y a partir de ahí, años 80-90, cuando ya se da el contexto adecuado en España, democracia, un servicio nacional de salud, penetración en el mercado europeo, llegan los capitales en el mercado internacional con poco control, etcétera, etcétera, se dan las oportunidades, pues ahí tenemos a los grandes fondos de capital riesgo. Bien, acabo. Bien, ¿por qué se ha producido todo esto? Pues evidentemente las causas son complejísimas. Pero está muy claro que la reducción del gasto público, la privatización de los servicios públicos, los incentivos fiscales a los seguros privados, etcétera, etcétera, pues han tenido mucho que ver. Evidentemente, las políticas estatales también han tenido mucho que ver. Estos principios neoliberales de austeridad. Me niego a utilizar austeridad sin comillas. La austeridad es un timo, esta austeridad que nos están vendiendo. Porque si nosotros pensamos en la definición de austeridad, no tenemos que pensar como algo negativo, sino como algo positivo. Ser austero quiere decir que eres una persona pues, que no derrocha, que controlas el dinero, que llevas las cuentas con seriedad. Pero sin embargo nos están vendiendo la austeridad como derroche, quiere decir, como lo contrario al derroche. ¿Somos austeros? ¿Estamos aplicando políticas de austeridad o es una austeridad mal interpretada e interesada? Yo pienso que esto segundo. Porque cuando estamos firmando estos conciertos o cuando estamos privatizando servicios públicos, no estamos siendo austeros. No voy a decir el 100% porque no faltaría la verdad, pero en la gran mayoría de los casos estamos gastando más dinero y por el contrario estamos empeorando el empleo y el servicio público, en la gran mayoría de los casos. Y eso lo estamos viendo desde el servicio de recogidas de basuras municipales hasta la educación, pasando por las pensiones o la atención sanitaria, me da igual. Toda esta situación, evidentemente, atrae capitales internacionales. Cuanta mayor oportunidad de negocio, pues atraemos más capitales. Al final, bueno, pues tenemos múltiples ejemplos. He cogido esta noticia, este pantallazo de cómo los fondos buitres en España degradan la sanidad, la vivienda, la atención a la dependencia. Porque
Evidentemente los fondos buitres no son tontos, lo que van buscando son nichos, oportunidades de negocio. Si tenemos una ley de atención a la dependencia que en la práctica no genera las prestaciones oportunas, ¿a dónde van estos fondos buitres? Pues ahora mismo están detrás de las residencias de ancianos, están detrás de los hospitales psiquiátricos. La psiquiatría es la cenicienta de la sanidad pública, es decir, ha tenido desgraciadamente muy poca atención por parte de la sanidad pública, pues la mayor parte de hospitales psiquiátricos en este país están en manos de fondos de capital riesgo. Es así, por desgracia. Por lo tanto, donde hay oportunidad de negocio van. ¿Qué tienen estos grandes grupos financieros? Pues una gran capacidad de negociación, porque evidentemente las políticas estatales no son neutras en este sentido, y lo que han hecho las políticas estatales es dar la oportunidad de obtener esas expectativas de beneficio a estos grandes grupos. Claro, ¿qué hemos hecho entonces en España desde finales del siglo XX? Pues lo que hemos hecho es aprobar tarde un sistema sanitario público de cobertura universal. En el momento en el que lo aprobamos ya dejamos abierta la posibilidad para financiar conciertos con el sector privado. En el momento que hacemos eso, transferimos competencias a los gobiernos autonómicos. No tenemos la posibilidad de negociar con un gobierno, sino con muchos, de diferentes ideologías. Aquí también la cosa se ha notado mucho, se puede ver la evolución. Y por otro lado, lo que hacemos es, en el momento en el que montamos ese sistema de sanidad pública, ya estamos introduciendo cuestionamientos en términos de recortes, esto no sé si nos lo podemos permitir, esto hay que privatizarlo porque es más eficiente, etcétera, etcétera. Al final, lo que tenemos son oportunidades de negocio para el sector privado y también un mayor desembolso para la ciudadanía en términos de dinero. No se ve, evidentemente, ya lo sé, pero aquí lo que tenéis es el gasto de bolsillo, es decir, cuánto gastamos de media en cada país en consultas privadas. Es decir, si la sanidad pública no me cubre el servicio del dentista, no puedo empastar una muela, tengo que ir a un dentista privado, perdón. Si la sanidad pública me tardan 3 meses en hacerme una radiografía, pues voy a, si puedo, evidentemente, voy a una consulta privada para tener esa prueba diagnóstica y luego vuelvo a la sanidad pública. Esto se está haciendo en España. Eso significa pagar en dinero de bolsillo, el pocket. Bueno, pues los países del sur de Europa, donde tenemos supuestamente un sistema del bienestar mediterráneo, es decir, donde la familia asume buena parte de la carga, porque los estados del bienestar son más pobres, con menos capacidad de financiación, ahí es donde gastamos más en términos de bolsillo. Ahí tenéis España, Portugal, tenéis Grecia, Italia, Irlanda. El gasto medio per cápita es mucho más elevado, el gasto de bolsillo. Y es más elevado, paradójicamente, en aquellos países donde la cobertura social es más pobre. Bueno, ahí no es paradójico, es lógico, cobertura social más pobre, gasto más elevado, pero donde los salarios son más bajos. Tenemos salarios más bajos, menos capacidad adquisitiva y estamos gastando más en sanidad de bolsillo, o sea, la que tenemos que pagar en la consulta privada, porque la sanidad pública tarda, no cubre o lo que sea. Bien, las estrategias que hay detrás de todos estos ejemplos que os he puesto sobre la mesa son idénticas en España y en otros países. España no es diferente. Está pasando esto en cualquier país de Europa Occidental, está pasando esto en cualquier país de la Europa del Este, que también van a unas velocidades porque llegaron más tarde y ya están adoptando todos estos procesos de manera muy rápida. Y lo que vemos claramente es que los servicios básicos se están quedando en manos de la inversión especulativa. Claro, todo esto tiene consecuencias. Y tiene consecuencias directas sobre nuestra salud y tiene consecuencias directas sobre nuestro bienestar. Y tenemos que prestar mucha atención a un lobby, que es el lobby de la sanidad privada. Nosotros le estamos siguiendo la pista porque nos parece muy interesante, de hecho estamos haciendo un trabajo sobre él. Es IDIS en España, pero IDIS está asociado con otros lobbies de la sanidad privada en Europa. Tienen un poder para negociar con los gobiernos increíble. Y tienen una capacidad de financiación para publicidad increíble. Entonces, seguir la pista a IDIS, que es lo que estamos haciendo ahora en esta investigación, pues nos parece muy interesante para entender todo lo que hay detrás. Claro, detrás de IDIS están todos estos grandes grupos de capital riesgo.
os decía, la gran mentira de la austeridad fiscal. Una de las ideas que más fluyen y que, bueno, en lluvia fina, ¿no? Esta que cada día se repite, es que, claro, es que no nos podemos permitir una sanidad donde todos vamos a urgencias, ¿no? Casi todos los días, porque nos parece una actividad muy divertida. Colapsamos las urgencias, gastamos demasiados medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es que hay que recortar porque Europa nos obliga a cumplir unos objetivos de déficit fiscal. No sé si lo sabéis, la ayuda a los bancos está fuera de los objetivos de déficit fiscal. La inversión en infraestructuras está fuera de los objetivos de déficit fiscal y ahora el gasto que vamos a aumentar en defensa se va a quedar fuera de los objetivos de déficit fiscal. ¿Por qué dejamos dentro de los objetivos de déficit fiscal? Es decir, ajustar el gasto para cumplir el objetivo de déficit, es decir, recortar. Pero ¿dónde vamos a recortar? No vamos a recortar en los conciertos, ni en la privatización de servicios, les seguimos pagando. De hecho, en este último año ha salido en la prensa, se ha repetido en muchas ocasiones, ¿no? De las 3 entidades que están dentro de Muface, las 3 estuvieron tirando de la cuerda para que el Estado les pagase más por paciente, ¿no? Una se descolgó porque no le interesa, porque tiene negocios en otro sitio, y las otras 2 consiguieron el objetivo. Y si echamos cuentas, lo que están cobrando por persona bajo su atención y prestación es muy superior a lo que estamos gastando el resto de la población en gasto per cápita sanitario en la sanidad pública. Entonces, ¿de qué nos están hablando con la austeridad? ¿De qué nos están hablando con el objetivo del déficit fiscal? Preguntas, y ya acabo, os lo prometo. Preguntas de cara al futuro. ¿Qué lugar ocuparán en términos de prioridad los criterios médicos y sanitarios cuando estos grupos financieros necesiten tomar decisiones estratégicas? ¿Necesito vender, salirme de este sector, o necesito cerrar 2 hospitales porque no me interesa su negocio y los convierto en parque temático de dinosaurios? ¿Cuál será la aportación financiera de estos grupos a cuestiones de salud pública que no aportan rentabilidad en el corto plazo? Lo hemos visto con el tema del COVID. El gobierno le tiró de las orejas a muchos hospitales privados que, especialmente en Madrid, cerraron las puertas a los enfermos de COVID, que fueran a la sanidad pública. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos procesos de financiarización para el papel de los profesionales médicos en el campo científico y para la calidad de la atención sanitaria de los pacientes? No somos conscientes, pero los médicos están sufriendo un proceso de precarización brutal en la mayor parte de la sanidad privada. No todos, evidentemente, hay excepciones, estoy generalizando, pero estamos muy en contacto con este tipo de colectivos porque evidentemente nos interesa por la investigación. Hay médicos que el lunes están en Valencia, el miércoles están en Madrid, el jueves están en Santiago, pero no porque les paguen muchísimo, sino porque les obligan. A precio muy justo, no con grandes salarios. Porque en estos hospitales de estos grupos los quirófanos funcionan por días, entonces el médico tiene que estar el día que funcionan los quirófanos. Claro, esto afecta al seguimiento del paciente, esto afecta a qué pasa si una operación tiene complicaciones, si mañana tengo que estar en otra operación. Esto tiene muchas implicaciones. Y estos procesos conducirán a aumentos a largo plazo en los costos del seguro médico. Ha pasado en Estados Unidos. Estados Unidos, que normalmente lo ponemos como ejemplo, podríamos hablar también del caso de Estados Unidos, que es mucho más complejo, ¿no? Pero lo ponemos como ejemplo de Estados Unidos, no tiene un sistema sanitario del estilo de Europa Occidental. Bueno, habría que discutir, pero Estados Unidos es el país que más gasta en sanidad, gasto público. Tiene uno de los sistemas de salud más caros. Entonces, todo este proceso no nos conduce a una mayor eficiencia del gasto, ni a la austeridad, entendida la austeridad en la definición positiva, ¿no?, que os he dado. Todo lo contrario, estamos gastando más, precarizando el empleo. Cuando en un hospital se privatiza el servicio de limpieza, los empleados que antes eran públicos ahora son empleados de una empresa privada. Sus condiciones de trabajo por lo general empeoran. Hay menos trabajadores y trabajadoras trabajando porque normalmente reducen plantillas. ¿Y cuál es la calidad del servicio? Bueno, yo lo he vivido en mi universidad. Los servicios de limpieza los han privatizado y es tal cual os acabo de contar. Con el compromiso de integrar a la plantilla, han reducido a la mitad a la plantilla y les pagan un 20% menos de salario.
y os puedo asegurar que la universidad no está más limpia. Bien, todas estas preguntas evidentemente tienen consecuencias muy graves para nuestro futuro como personas y como sociedad, ¿no? En términos de mejorar la esperanza de vida, el bienestar, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Qué estamos caminando? ¿Hacia un escenario más parecido a la economía mixta del bienestar que antes os presenté o hacia un escenario más similar a, bueno, pues una sociedad que integra las innovaciones médicas, tecnológicas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su ciudadanía? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Bueno, yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sociedad queremos para el futuro? ¿No? Y ahí, bueno, pues tiene mucho que ver también con el papel del Estado, sus decisiones a la hora de negociar con los grupos de presión, que siempre han estado ahí, ¿verdad? Y existen, y también con la capacidad de los lobbies para moldear las políticas públicas. Eli Ginsberg, que es un historiador económico que se dedica a estos temas, sobre todo en Estados Unidos, dice que al final lo que hemos tenido en todo este proceso es una clara desestabilización de la atención médica, ¿no? La atención médica ya no es evidentemente lo que era y paradójicamente estamos en un contexto único, ¿no? En términos de innovación médica, de innovación tecnológica. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos caminado tanto en ese sentido y estemos perdiendo de manera tan rápida derechos y calidad, ¿no? En términos de bienestar? Entonces, bueno, pues puede que esta sea la gran paradoja, ¿no? de nuestra sociedad actual. Y creo que las decisiones que tomemos de aquí al futuro pues van a condicionar y mucho, ¿no? lo que consigamos en las próximas décadas. Y nada, hasta aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estoy.